Carlos Montoto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Ya veo que a ti sí te han invitado a Sharm el Sheikh en Egipto, porque veo unas palmeras que tienes ahí de fondo, debe ser la playa de por allí. Sí, ¿Y tal? ¿Y qué? Cuéntanos, ¿qué tal el señor Trump? Bien, ¿no? sí, también allí ha estado A lo suyo, ¿no? haciendo A que, un... a que le aplaudan. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Ya que lo has dicho, fíjate tú, me das pie para empezar por el circo del intercambio. Titulas tú, Palestina, el circo del intercambio. Y la última hora, cuando nosotros leíamos ayer, bueno, la penúltima o la antepenúltima, porque ahora ya no se sabe, decía que Trump y el resto de mediadores internacionales firman un plan de paz para Gaza en la cumbre de Egipto sin Hamas y sin Israel. Es decir, manda webs que decía el otro. Han firmado la paz entre Israel y Hamas sin que estén presentes Israel y Hamas. Bueno, vamos por partes, ¿no? Empieza por Como, donde como quieras. suele ser habitual. Primero, tú has dado un titular que te he propuesto yo, relacionado al ciclo del intercambio de, Sí, de rehenes y prisioneros, sí. y después has hablado ya de en Egipto el acuerdo firmado ayer, ¿no? Eh, yo creo que con el titular del ciclo del intercambio me quedo un poco corto, porque tendría que haber dicho más cosas de ese circo, porque eso es un circo sobre todo obsceno, y ahora me explico enseguida. Va. Cualquiera que asistiera ayer, en algún momento conectara, bien con los informativos en cualquier emisora de televisión, bien con cualquier cadena de comunicación a través de prensa digital o de cualquier otro tipo, habrá observado la diferencia gigantesca de trato que existía entre la liberación de los rehenes, los 20 rehenes vivos por parte de Hamas, a los que no solamente se ponía nombre y se les daba voz a ellos o a sus familiares, sino que se contaba su historia, la emoción del reencuentro, cómo eran escoltados desde el momento que fueron entregados por Hamas y otras facciones de, el interior de Gaza a la Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja en los países árabes. En definitiva, se personalizaba ante los ojos de los espectadores el sufrimiento y la alegría por la liberación de los rehenes secuestrados o retenidos por Hamas desde el 7 de octubre de 2023. Eh, por el contrario, en el otro lado de la balanza, la liberación de los más de 2.000 presos, de los cuales al menos 150 presos palestinos y cárceles israelíes, de los cuales eh, al menos 250 estaban condenados a cadena perpetua en Israel, se ofrecía como mucho un plano o dos planos de personas sin identificar, conducidas en un autobús, y se nos leía una voz en off, no se decían los nombres, se silenciaban elementos fundamentales de lo que ha pasado con la liberación de los prisioneros por parte de Israel, que ahora sí que vamos a mencionar nosotros aquí. En definitiva, había una diferencia de tratamiento entre la humanización de unos y el mantenimiento en la deshumanización y el anonimato de otros, que a mí personalmente, y yo creo que para cualquier persona con un mínimo sentido común y de equilibrio de las cosas, si estamos hablando de un acuerdo de paz que transformará Oriente Medio y que devolverá a una era brillante como nunca ha conocido, en palabras a la zona, en palabras del señor Trump, si estamos asistiendo a todo eso, en la diferencia de tratamiento que se ha dado por los medios de comunicación ha resultado absolutamente obsceno. Es verdad que en algunas canales de información, por ejemplo, en la página web de Radio Televisión Española, sí se daba mucha más información al respecto de lo que había sucedido, pero también es verdad que no cabe echarle toda la culpa de la percepción que el resto de ciudadanos del mundo teníamos ayer sobre un acontecimiento que puede darse de histórico, porque lo es, después de 2 años y pico de guerra, una percepción que está condicionada, como digo, no solamente ya por la intencionalidad
de las direcciones de las grandes agencias de noticias o de los grandes canales de televisión en el resto del mundo, sino que forman parte de un relato controlado por Israel. Es decir, Israel hace que el resto del mundo vea lo que Israel quiere que el resto del mundo vea. ¿Cómo lo hace? Pues de una manera muy obvia. Mientras no existe un control más allá del propio que impone Israel en Gaza respecto a lo que se ve desde Gaza, en cambio, en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada, en el propio territorio de Israel, el apagón informativo en general es total. Por ejemplo, tú ves, pues puede haber reporteros enviados especiales que hacen desplazamientos a Jerusalén o a Tel Aviv. Siempre aparecen enfocando en televisión en imágenes muy concretas, desde posiciones o localizaciones muy concretas, que son autorizadas. Cuando son desplazamientos cerca de la valla fronteriza con Gaza, son desplazamientos en los que, como si estuviéramos en Corea del Norte, siempre necesariamente van acompañados de militares israelíes que controlan lo que se puede grabar, lo que no se puede grabar, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Hay muy poca interacción con la población israelí, alguna hay, pero muy poca por parte de los reporteros internacionales y esto en definitiva ha tenido su máxima expresión en la forma en la que se nos ha contado el intercambio en la liberación de rehenes y prisioneros en el día de ayer. Por eso, cuando digo estamos hablando de un circo, estamos realmente hablando de un circo, estamos hablando de un espectáculo que de cara a la galería, para exteriorizar o manifestar ante la opinión pública internacional que al final todo esto se trataba de liberar a los rehenes, cuando sabemos de sobra que esto no se trataba de liberar a los rehenes, lo que ha sucedido durante 2 años, y que los rehenes a Netanyahu y a su gobierno de halcones sionistas les daban exactamente igual, porque había una hoja de ruta, dado que la ocasión la pintaban calva, de expansionismo y de supremacismo en la zona, que estaban dispuestos a aprovechar al límite. Eh, Claves del por qué este espectáculo obsceno, como he dicho antes, al que hemos asistido en la puesta en escena de la liberación, por un lado de los rehenes y por otro lado de los prisioneros palestinos, es realmente un circo y no corresponde con ninguna hoja de ruta real a aplicar por parte de Israel en desarrollo del plan de paz de 21 puntos que Donald Trump se ufanaba tanto en presentar ayer, rodeado de líderes internacionales en Egipto. Lo primero de todo, ya una vez acordado el alto el fuego, reconocido como tal en su entrada en vigor por la aceptación oficial y pública del gobierno de Israel, ha habido una serie de acontecimientos que ponen en cuestión cualquier voluntad real de aplicar ni siquiera los siguientes pasos para llegar a una segunda fase tras el intercambio y liberación de prisioneros. La primera es que finalmente el termómetro de qué voluntad real tenía Israel de implementar esos acuerdos promovidos por Donald Trump era si iba a poner en libertad entre los 200.000, más de 2.000 presos liberados de sus cárceles en el día de ayer, a Marwan Barghouti. Barghouti es político palestino, miembro del Consejo Legislativo palestino, está considerado justamente la pieza clave para en una eventual reconstrucción de Gaza, no solamente liderar Gaza, sino unificarlo con Cisjordania. Recordemos que los dos territorios que están separados territorialmente por la extensión que ocupa Israel oficialmente, tuvieron vías distintas de gobierno a partir del año 2006, cuando la autoridad palestina, con sede en Cisjordania, empieza a no obtener los resultados esperados, se le empieza a desafiar, entre comillas, por los ciudadanos gazatíes, hasta el punto de que las elecciones que se celebran ese año pierde totalmente el control de la franja, pasando este control a manos de Hamas. Mm. Esta especie de bicefalia dentro de un eventual Estado palestino, dentro de la teoría o de la doctrina de los dos estados, podría, y se esperaba que pudiera ser puesto
se le pudiera poner final precisamente por este hombre, Marwan Barghouti, que es absolutamente respetado tanto por la antigua OLP como por todas las facciones como Hamas, Yihad Islámica, etcétera, etcétera, que tienen su franja de poder o su cuota de poder dentro del territorio gazatí. Por eso se le llama el Mandela palestino, porque aunque lleva mucha parte de su vida, desde el año 2002, en prisión, acusado de 4 asesinatos distintos por parte del gobierno de Israel, esta era la persona clave para liderar un proceso de transición y de reunificación en paz hacia los dos estados, hacia la doctrina de los dos estados. ¿Qué ha hecho Israel? Negarse por activa y por pasiva a liberarlo. Y finalmente no lo ha liberado y jamás ha tenido que tragar con que dentro de la lista propuesta de prisioneros a liberar, este no fuera uno de ellos. Por otro lado, entre los presos palestinos puestos en libertad, tenemos que más de 150 han sido directamente desterrados. Es decir, Israel los libera, pero los destierra a Egipto, a Jordania y a otros países terceros, pero no les permite deambular en libertad u obtener la libertad y quedarse en territorio palestino, bien en Cisjordania, bien en Gaza. Esto ya demuestra que es Israel quien ha impuesto sus condiciones en el intercambio de los rehenes desde el punto de vista de el cambio por prisioneros de Israel, ¿no? De hecho, es muy... no se ha liberado todavía, no sé si a estas alturas ya sí, pero ayer no se habían llegado ni a los 2000 todavía, eran 1.718 prisioneros de Gaza los que habían sido liberados y más de 154, como decía, de un grupo de 250 personas con penas muy elevadas, son los que Israel obliga a que sean deportados fuera de las fronteras de Gaza o de Cisjordania. Eh, mm, por otra parte, ya no es un problema solo con los prisioneros, con el intercambio con el intercambio de prisioneros, ¿no? Sino que justo cuando acababa, decía, de proclamarse el alto el fuego con entrada en vigor inmediata tras el reconocimiento y aceptación del plan de paz de Donald Trump, plan de paz entre comillas, por parte del gobierno de Israel, milicias respaldadas por Israel han asesinado al periodista Saleh al-Jafarawi. Saleh al-Jafarawi es un periodista de los pocos que quedaban vivos en Gaza, que era enormemente popular por sus vídeos en TikTok, en Instagram y en redes sociales. Era una persona muy seguida y muy querida, solo tenía 28 años, era súper simpático y era uno de los pocos que quedaban vivos que tenía mucha documentación almacenada que demostraría desde hace meses los crímenes de guerra, incluso para poder haber sido usada en la Corte Penal Internacional. Qué casualidad, justo nada más hacerse el alto el fuego, milicias que operan en el interior de Gaza, armadas y respaldadas en los últimos meses por Israel, para supuestamente, según dice Netanyahu, debilitar a Hamas, aunque otros dentro de la propia oposición en el Parlamento israelí han puesto en cuestión que esto podía acabar volviéndose en contra de las propias IDF, de las propias fuerzas de defensa israelíes, son los que se van a buscar a eliminar uno de los pocos testigos verdaderamente importantes que quedaban de las atrocidades sucedidas en el genocidio de Gaza y en consecuencia se lo han llevado por delante, ¿no? Supuestamente, mientras estaba cubriendo unos enfrentamientos armados que se producían en alguna de las zonas de Gaza, ¿no? En Ciudad de Gaza en concreto. En Ciudad de Gaza, cuando supuestamente el ejército israelí se estaba retirando de Ciudad de Gaza. Porque esa es otro de los elementos que permiten, o otros dos de los elementos que permiten con hechos concretos, que todo lo que estoy contando se puede rastrear a través de Internet y veréis que es información fidedigna y contrastada. Eh, Otros dos elementos que permiten concluir
que no hay ninguna intención real de cumplir ninguna clase de fase 2 ni fase 3 ni fase 23 del acuerdo de Trump, por lo cual resulta ridículo el pavoneo como pavo real que estuvo haciendo ayer en Egipto, rodeado de la élite de gobernantes internacionales, como si esto hubiera sido un acuerdo de la comunidad internacional como tal. Son esos elementos, el primero de ellos, la negativa a la retirada total del ejército israelí de las fronteras de Gaza. Es decir, hay unas líneas muy delimitadas de la retirada que se tiene que producir por parte del ejército de Gaza. Es verdad que de Ciudad de Gaza en el norte, en el centro y norte del país, sí ha habido una retirada parcial. No está nada claro que se hayan respetado las líneas, pero, por ejemplo, en la ciudad de Rafah, al sur, y prácticamente toda la zona sur, justamente donde más milicias armadas por Israel para enfrentarse a Hamas o generar alboroto tanto en el tema de la ayuda humanitaria como en el tema de poner en cuestión el orden que pueda tener que establecerse ahora que teóricamente habría un vacío de poder tras la retirada de las tropas israelíes. Bueno, pues en esa zona sur, en la zona de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, en una ciudad esencial, sobre todo para el paso de la ayuda humanitaria en masa, pues Israel no se ha retirado, Israel sigue estando allí, contraviniendo clarísimamente lo pactado con la cuestión de las distintas fases del acuerdo propuesto por Donald Trump. Y precisamente esto nos lleva al último punto que para mí es el más importante de todos, que es el condicionamiento de la ayuda humanitaria. Es decir, sabemos que ha empezado a entrar ayuda humanitaria, teóricamente tenía que entrar con un mínimo de 600 camiones diarios. Lo que ocurre en este momento es que, como denuncian muchas instituciones internacionales y observadores en el terreno, no solamente no están entrando 600 camiones diarios, sino muchos menos, sino que además hay muchos puestos o pasos fronterizos por donde la ayuda humanitaria está esperando pasar que continúan cerrados por parte de Israel. Es decir, no solamente no es que no cumplo con el mínimo, que era un mínimo, no un máximo, un mínimo de ayuda humanitaria comprometida, sino que además no abro todos los pasos, la ralentizo extraordinariamente haciendo chequeos camión por camión que entran por los pocos pasos fronterizos habilitados por Israel de momento para esa ayuda humanitaria y la condiciono. Esto no es algo que haya sucedido sobre el terreno, sino que son declaraciones del propio Netanyahu. Igual que Netanyahu, el mismo día en que Donald Trump estaba en Israel, dice, pero sin la presencia de Donald Trump, que no van a aceptar una retirada total de la zona de la franja de Gaza, cosa que no es lo que está previsto en los planes. De la misma manera, dice que la ayuda humanitaria está condicionada a la entrega, es decir, al desarme por parte de Hamas. Y aquí viene una de las cuestiones más espinosas, en mi opinión, de todo este laborioso proceso recientemente iniciado, en donde tantos y tantos y tantos y tantos dudamos de que verdaderamente pueda tener una relevancia histórica como la que de forma tan presuntuosa se presentaba ayer ante la opinión pública internacional por Donald Trump y por el general al-Sisi como anfitrión y presidente de Egipto, en presencia de otros gobernantes internacionales. Y es precisamente que eh, la opción de desarme total de Hamas para obtener ayuda humanitaria y ver quién paga esa ayuda humanitaria, que esta es otra de la que hay que hablar, porque Estados Unidos no va a pagar la ayuda humanitaria. Estados Unidos quiere gestionarla, pero no es quien va a poner el dinero para la reconstrucción de Gaza. Que vaya condicionado al mismo tiempo que un desarme total, cuando no se está garantizando que el futuro de Gaza vaya a estar en manos de los palestinos y que no se convierta en el protectorado al que todos apuntan, gestionado por un personaje como Tony Blair, es una cuestión que no solamente es un condicionamiento de Hamas,
oiga, yo no voy a entregar mis armas mientras, aunque independientemente de que yo no sea el gestor principal de la reconstrucción o que mi peso político pueda ser menos, lo que no voy a hacer es entregarme como un corderito sin ninguna garantía si el destino del futuro político de Gaza no va a estar en manos de los gazatíes. Y esto es algo que no solamente ha dicho jamás, esto es algo que el mismo Al-Sisi, el mismo día de la recepción de Donald Trump en Egipto, ha dicho. Y esto es algo que también han dicho los países árabes, estos que estaban ayer y Donald Trump saludaba al presidente de Pakistán y decía que era el hombre más importante de la zona y saludaba al presidente de Indonesia, otro país con enorme presencia musulmana. Siempre estamos pensando en las monarquías del Golfo, pero es que los países árabes son muchos en muchas partes, o al menos si no árabes, los países musulmanes, para ser Musulmanes, exactos, musulmanes. musulmanes. Bueno, pues, y como decía, eh, esta ayuda, mm, que no estaba claro quién le iba a pagar, quién iba a pagar la reconstrucción, en el mes de marzo de este año 2025, los líderes árabes, aquí sí hablo de árabes, solo ellos aprobaron un plan de reconstrucción de 53.000 millones de dólares americanos, precisamente para salir a confrontar o como respuesta a los planes de la Riviera de Gaza que pretendía en aquellos vídeos con inteligencia artificial presentar Donald Trump como el futuro de la franja de Gaza. Eh, este plan estaba de 53.000 millones de dólares aprobado por los líderes árabes el pasado mes de marzo. Era un plan al que se había sumado también, o sea, fue anunciado por el secretario general de la Liga Árabe en una cumbre de emergencia que tuvo lugar en el Cairo, en la capital de Egipto también, y al que se sumó también al Sisi. Es decir, no solamente estamos hablando de los países del Golfo, las monarquías del Golfo, estamos hablando de que tendría involucrado a más países. Y en ese pronunciamiento de esa cumbre, en las conclusiones de esa cumbre, lo que sí que se mantenía es la postura árabe de rechazar cualquier desplazamiento, ya sea voluntario o forzoso, y que además el destino político de los gazatíes tendría que ser efectivamente puesto en manos de los propios palestinos. Bueno, Se habló en algún momento de un gobierno de tecnócratas, ¿no? Eh, eso es. y lo dijo jamás incluso, ¿no? Eso es, eso es. Y esta es la idea que subyace y que choca frontalmente con las declaraciones de Netanyahu. Es decir, jamás, algo que no puede pretender Netanyahu y los halcones sionistas de su gobierno es que jamás se entregue las armas a cambio de nada. Ya de hecho ha perdido mucha capacidad negociadora en el momento que ha entregado los rehenes. También es Mm. verdad que si uno se cuestiona por qué acepta ahora jamás estas condiciones, más allá de las amenazas de que se abriría sobre los cielos de Gaza el infierno, en la respuesta pues se ve claramente. Es decir, con un 90% del territorio destruido, con una hambruna oficialmente declarada en el norte de Gaza, al menos en el norte de Gaza, las posibilidades de seguir con el ejército israelí directamente habiendo ya ocupado un 40 o un 50% de Ciudad de Gaza, que es la ciudad más poblada de la franja. Las posibilidades de seguir combatiendo, si se abría una ventana de oportunidad para parar el desastre, eran muy grandes en comparación con ningún otro momento anterior de las hostilidades desde el 7 de octubre de 2023. En consecuencia de eso, parece muy obvio que jamás, al margen de las presiones norteamericanas, podría tener un interés práctico, al menos provisional o momentáneo, en detener la guerra. Y efectivamente, eso habría justificado el que haya aceptado el intercambio de prisioneros. Pero lo que no queda nada claro es que de ahí se vaya a pasar a una situación de continuación, sobre todo de entrega incondicional de armas, pues porque, vamos a ver, es que al mismo tiempo es que uno, jamás no es la única milicia que opera en territorio gazatí. Segundo, precisamente hay ahora mismo un avispero tremendo
que resulta muy fácil de manejar por las tropas israelíes o por la contrainteligencia o por el Mossad a la hora de generar acuerdos de falsa bandera que le permitan tener justificación a Israel para volver a ocupar territorio de Gaza, que son milicias armadas por eso, por el propio Israel, ¿no? Estos diferentes grupos armados están las llamadas fuerzas populares o las fuerzas de ataque antiterrorista, son dos de los grupúsculos que operan sobre todo en pequeñas áreas de Rafah y también de Han Yunis, que son las otras dos grandes ciudades junto con Ciudad de Gaza en el territorio de la franja. Y al margen de la yihad islámica, que tiene su propia deriva, pero que hasta la fecha al menos parece que había mantenido una cierta unidad de acción política con Hamas. Es por este motivo que decía, no parece que vaya a haber una entrega de armas a la que Israel condiciona el ritmo y la entrada de la ayuda humanitaria, que es lo verdaderamente más urgente. No basta solo con que caigan bombas, sino que hace falta, con que dejen de caer bombas, quiero decir, sino que hace falta pues desde bulldozers y camiones para orillar los escombros y permitir limpiar el paso de los grandes camiones de ayuda humanitaria, hasta el restablecimiento urgente de los servicios de suministro de agua y de gas, aunque no hubiera luz, pero de gas para poder cocinar. Por supuesto, el paso de víveres y de medicinas en cantidades industriales, ¿no? Y eso es algo urgentísimo. Entonces, pretender condicionar eso, como hace Israel, como ha declarado el gobierno de Netanyahu, a la entrega de armas por parte, al desarme progresivo por parte de Hamas, resulta una ilusión, eh, con independencia de quién sean los árabes o sea la Unión Europea la que acabe poniendo dinero, porque la Unión Europea también se ha postulado para tener presencia allí en la reconstrucción, y que desde luego no cuadra en absoluto con la pretensión tanto de los líderes árabes como de todos los líderes palestinos de que en el mejor de los casos la gobernanza de la franja quedara en manos de un gobierno tecnócrata palestino, no desde luego tutelado por un señor tan polémico y tan indeseado en la zona, tan indeseable en la zona, como es Tony Blair, al punto de que el propio Donald Trump se ha abierto a considerar que no fuera Tony Blair finalmente quien liderara ese proceso de reconstrucción, ¿no? Eh, claro, a todo esto se le une la sensación bizarra de los líderes europeos aplaudiendo como palmeros en esta especie de espiral permanente de adulación en la que vive Donald Trump, en donde cada vez que va a alguna parte o se entrevista o recibe a alguien, tiene constantemente que estar recibiendo aplausos y adulaciones sin fin y elogios sin fin. Pues como decía, la presencia, eh, como si fueran auténticos palmeros de dar palmas, de los líderes europeos, desde su fiel lacayo Keir Starmer en Inglaterra, a la señora Meloni, hasta llegar a Pedro Sánchez, al que, por cierto, no llegó a hacer una indirecta en relación al tema de la cuota del 5% de participación en la OTAN, lo que había sugerido de que había que echar a España de la OTAN, como si pudiera echar a España de la OTAN, a España ni a ningún otro país, porque eso no está previsto en el tratado, que nadie pueda exigir que otro salga si no quiere irse del tratado de la OTAN. Ya quisiéramos nosotros que nos echaran, ¿verdad? mm, Muchos de nosotros españoles. Pero eh, sí que tiró una especie de indirecta velada diciendo que se estaban trabajando, le tiró a Pedro Sánchez en público de si España estaba trabajando con lo del Producto Interior Bruto, que bueno, que ya hablarían, ¿no? mm. Era evidente que se refería a eso, pero dicho de una manera muy ligera, muy light, muy sutil, porque ayer Donald Trump estaba muy contento y bueno, pues no quería estropearlo echándole la bronca a nadie, ¿no? Como sea. Yo creo que hay razones de suficiente peso como para comprender que esto ha sido un acuerdo obsceno. Está, por un lado, no solo en la presentación de intercambio de rehenes, sino en sí en el doble discurso
que tiene las realidades paralelas en las que se está moviendo supuestamente la diplomacia que ha dado lugar a este acuerdo firmado en Egipto ayer. Por un lado, el mundo paralelo de Donald Trump, todo va a salir bien, todos vais a ser muy ricos, todos vais a tener mucho dinero, toda esta tierra maravillosa, todos los líderes políticos que han venido a arroparme son maravillosos, el futuro es, porque para eso estoy yo, que creedme que yo voy a hacer que el futuro sea esplendoroso en esta zona y nadie creía que iba a poder llegar a un acuerdo. ¿Veis cómo sí que yo me merezco el premio Nobel porque yo he logrado lo que nadie pensaba? Unbelievable, increíble, increíble, esto es increíble, que iba a llegar, que iba a suceder. Y por otro lado está la realpolitik. Es decir, Israel no tiene ninguna pretensión de irse a ninguna parte. Israel va a seguir tutelando todo el proceso en Gaza. Lo va a hacer incluso militarmente para poder amenazar todo el tiempo desde dentro de la franja de Gaza con que en cualquier momento vuelvo en cuanto me interese y jamás está en unas condiciones de debilidades tales, de debilidad tal que no le quedaba otra ante el exterminio definitivo que tenía ya a las puertas de su población y de su territorio que aceptar un acuerdo para ganar tiempo, pero corre enorme riesgo de que por más garantías que supuestamente Donald Trump ponga ahora y durante una semana o 2 semanas haya una cierta normalización en la entrada de la ayuda humanitaria, en el momento que se empiece a atascar la exigencia israelí de entrega de armas, no nos extraña a nadie que empiece a haber algún atentado de falsa bandera por el cual Israel tenga justificación para dar por cerrado este episodio de alto el fuego y convertir lo que en definitiva ha sido desde el principio el supuesto gran acuerdo de paz que devolvería el esplendor a la región, según Donald Trump, en un simple alto el fuego como otros muchos que ha habido con anterioridad, inclusive dentro de esta propia guerra última desde el año 2023. ¿Cuál será la justificación? Pues es que, claro, cuando tropiezas con planteamientos imperialistas que establecen estas cuestiones de expansión territorial como una cuestión de seguridad existencial, es decir, está en juego la existencia misma del Estado de Israel si yo permito tener a la vuelta de la esquina a palestinos que sé de sobra que en cuanto puedan se van a vengar, pues es evidente que las posibilidades de que pueda haber un acuerdo de convivencia entre dos estados, como pareciera en la superficie concluirse o deducirse de los acuerdos de paz de ayer, incluso de los acuerdos de Abraham, pues está claro que no va a haber, no va a haber lugar. Y luego, lo que verdaderamente ya, y para concluir, resulta obsceno, Manolo, es, de todo este proceso, naturalmente, es dónde está la exigencia de responsabilidades por crímenes de guerra. ¿Dónde está la exigencia de responsabilidades y qué pasa con el futuro de las causas penales abiertas por genocidio contra el gobierno de Israel y en particular contra el señor Netanyahu en la Corte Penal Internacional? Hay unas declaraciones del ministro de Exteriores español, Álvarez, Va a diciendo que continuar, eso va a continuar. eso va a continuar, pero las capacidades y las limitaciones que tiene la Corte Penal Internacional en este momento son muy grandes, no solamente por las amenazas, embargos del gobierno de la administración de Donald Trump a los miembros del Tribunal y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino porque tiene unas capacidades de fondos de infrafinanciación muy importantes en este momento, consecuencia de lo cual su capacidad de acción es muy, muy limitada. Es un mismo un poco la impotencia que hay con las eventuales acciones legales que los tripulantes de las dos flotillas que fueron secuestradas de ayuda humanitaria o fueron secuestradas por Israel puedan tratar de emprender ante la Audiencia Nacional Española. Bueno, pues es que va a servir de prácticamente nada, porque eso, vale, sí, tú la puedes poner, pero al final ya se encargó el Partido Popular de reformar la justicia universal entre las autoridades españolas en la medida en que si el investigado no se encuentra en territorio nacional, el procedimiento ha de detenerse o ha de archivarse hasta que se encuentre en territorio nacional.
Claro, esto que ya lo hizo el PP para evitar que se repitieran situaciones como la de Pinochet y otras más, es algo que no ha sido tampoco reformado por el gobierno. Entonces, pretender pasar página en la historia, como se ha pretendido ayer con todas las cámaras y los flashes y líderes del mundo, haciendo abstracción completa, dando carpetazo a todas las responsabilidades de los 67, 68 mil muertos, que será una cifra que en las próximas semanas seguro que se va a elevar muchísimo más cuando se empiece a desescombrar y empiecen a aparecer cadáveres que ni siquiera estaban contabilizados, de los cuales 20.000 por lo menos son niños, y borrar esto de un plumazo como si no hubiera pasado, sin ningún tipo de responsabilidad ni penal ni política de ninguna clase, sin ningún tipo de reparo, y que ayer, ante los flashes del mundo entero, no hubiera ni una sola mención por parte de nadie a esta consecuencia, es lo que lo convierte en absolutamente obsceno y en un circo absolutamente lamentable por parte de toda la comunidad internacional, empezando por nuestros líderes políticos en Europa y siguiendo, por supuesto, por los países árabes y por el resto de la comunidad internacional, por mucho que tengamos que alegrarnos de que efectivamente las bombas provisionalmente hayan dejado de caer, porque esto al final es pan para hoy y mucha sangre, mucha sangre probablemente para mañana, si se cierra en falso, como efectivamente parece que se está cerrando en falso. Y es la misma razón por la que la huelga general convocada por CGT el próximo día 15, es decir, mañana, eh, sigue teniendo, conservando toda la razón de ser, porque no se trata de que ya no caigan bombas, de que haya una tregua. Se trata de que efectivamente no solamente se garantice una paz duradera y estable en la zona de convivencia, eh, y con todos los derechos civiles y políticos por parte de la población palestina y gazatí, sino que se trata, por supuesto, de que no se permita la impunidad en crímenes de lesa humanidad y genocidio como los que hemos estado asistiendo en los 2 últimos años, ¿no? Así que con esta reflexión, Manolo, de la pertinencia y de la utilidad, tanto de la huelga general como la de seguir reclamando y sacando del armario el fantasma, el monstruo que habita en él, que es precisamente el de tantos cadáveres de niños, mujeres y hombres en los últimos 2 años, y que su memoria no quede en el vacío y no haya impunidad para los asesinos, es que quería concluir esta primera parte del programa. Bien, pues vamos a ponerle música a todo esto, ¿vale? Muy bien. Continuamos en la sintonía de Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay. Estamos hablando con Carlos Montouto. Y los próximos 10 minutos que nos quedan, 10 minutos, vas a hablar de España, aborto y constitución. Un tema que ha saltado a los medios por palabras que ha dicho la señora Ayuso, que no ha contrarrestado el señor Feijó, etcétera, etcétera. A ver, ¿qué? Hombre, no solamente es que no ha contrarrestado al señor Feijóo, Sí. es que lo ha llevado incluso más lejos. Porque todo esto viene por el tema del famoso registro del incumplimiento por parte de la administración, iba a decir comunitaria, en la administración autonómica madrileña, que es uno de las poquísimas comunidades autónomas, junto con Baleares y Aragón, gobernadas por el PP, y Asturias, gobernada curiosamente por el PSOE, que de momento no han creado el protocolo, El cumpliendo con el registro protocolo de médicos que no... objetores de médicos Objetores. de la sanidad pública, Mm. objetores para la realización y cumplimiento de la ley del aborto. Esto proviene de una reforma de la ley del aborto del año 2023, que derivó en un protocolo, como digo, aprobado por el Consejo Interterritorial del Nacional de Salud, bueno, un organismo interno de coordinación dentro del INS, pero interterritorial, quiere decir con participación de todas las consejerías autonómicas de España, y con el voto a favor de todas las comunidades del Partido Popular, ojo. De hecho, las que todavía no lo están cumpliendo
como Baleares y Aragón en el caso del Partido Popular no han quedado aún en el registro, porque el resto sí lo han hecho ya, incluidas el resto de comunidad. Andalucía, por ejemplo, sí ha creado el registro de médicos objetores. Eh, mm, y Asturias, en el caso del PSOE, sí se han comprometido, o sea, van tarde, pero no han dicho en ningún momento, no, no lo voy a hacer, no lo voy a cumplir. La única que ha establecido, y es por eso que la bomba es mucho mayor, una resistencia numantina y además despótica, una insumisión manifiesta a cumplir con la legalidad vigente aprobada por la propia Comunidad Autónoma de Madrid, es precisamente la presidenta madrileña. Esto es lo que verdaderamente hace no solamente saltar todas las alarmas, sino convierte esto en una cuestión de política partidista clarísima. Acaban de abrirle un balón tremendo, se le han puesto votando al Partido Socialista, Sumar y compañía, para cuestionar el liderazgo de Núñez Feijóo una vez más. Mm. Porque claro, ¿cuál es la posición entonces del Partido Popular? Pero si el Partido Popular hasta ahora, desde hace mucho tiempo, desde los intentos finalmente fallidos en la década por el año 2014 de Gallardón, de Ruiz Gallardón, siendo ministro de Justicia, recordaremos, de revisar completamente todo el proceso sucesivo de ampliación de los plazos y condiciones del aborto, desde que se aprobó por ley orgánica en 1985, desde entonces el Partido Popular había concluido que no le convenía electoralmente mostrarse excesivamente beligerante más allá de recurrir sistemáticamente al Tribunal Constitucional cualquier reforma nueva de posible ampliación de los términos o los plazos de la despenalización del aborto, porque al final, y aquí viene un poco la confusión, que es por la razón por la que yo quería traer este tema aquí hoy, para dejarle clara a la gente las cosas. Al final de esto, claro, lo que resulta ya absurdo del todo es que, echado el órdago por parte de la señora Díaz Ayuso diciendo que en Madrid no se iba a cumplir y que si no te esa ley y que si no te gusta te vayas a abortar a otra parte, lo cual es absolutamente intolerable, no solamente en la forma, sino sobre todo en el fondo, por parte de ningún presidente autonómico, pero no sería la primera vez en que hay una insumisión por parte de comunidades autónomas al Estado central. Ya pasó en los tiempos de Zapatero con Esperanza Aguirre, por poner un ejemplo. Pues el señor fijó que tenía una oportunidad muy fácil y muy clara, si no de desautorizar pública y abiertamente a la señora Ayuso, sí por lo menos de reservar su propio espacio como presidente del Partido Popular para fijar posición al respecto, puesto que le corresponde exclusivamente a él. Pues esa oportunidad en un primer momento ha nadado entre dos aguas, lo cual era habitual en él, pero en un segundo momento no solamente es que no ha nadado entre dos aguas, no solamente es que no ha desautorizado a Díaz Ayuso, sino que le ha dado la vuelta a la tostada y ha dicho primero que, a diferencia de lo que dice la izquierda en España, el aborto no es un derecho constitucional. Bien, es cierto. Y en segundo, claro, claro, pero Un derecho fundamental. un derecho fundamental, ni Mm, constitucional. mm. O sea, no está recogido como tal en la Constitución. Ahora Vale, hablaremos de eso brevísimamente porque pero es que nos esto queda no se 4 minutos. trata de dar, sí, sí, no se trata de dar una lección de derecho aquí ahora. Vale. Pero sí hay que aclarar un par de cositas muy sencillas con la cual la gente lo va a entender todo. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, es que ha venido a decir nada menos que lo que habría que hacer sería un registro, no de los objetores, sino de los que sí hacen la lista, como si eso fuera un registro público, para empezar, en donde uno elige, como si fuera una póliza de seguro privado, a qué médico traumatólogo me quiero ir de la lista de 10 o 12 que puedo tener en Valencia, según mi póliza de seguro privado que me da derecho a elegir. No, esto no, mire usted, señor Feijóo, que no saben de lo que está hablando. Están rizando tanto la cuadratura del círculo para justificar lo injustificable, que es que no tiene capacidad ninguna de imponer su posición, ni siquiera la posición nacional del partido, a una señora que es un verso libre desde el primer día, como es la señora Díaz Ayuso, que tiene que acudir a estos argumentos peregrinos de que lo que habría que publicar es la lista de los médicos que sí están dispuestos a operar, cuando además, y esto es lo más relevante, la lista de los objetores en una sanidad pública en donde solo el 21% de los abortos que se realizan en España se realizan en ella, porque aquí, por ejemplo, en Valencia, también gobernada por el Partido Popular con la ayuda de Vox,
Los protocolos para llevar a cabo el aborto generan semanas y semanas, según la semana en la que se detecte y se declare o decida la decisión de abortar, en la que se esté de gestación, pero normalmente no es algo que se produce de manera automática. A partir de la séptima, octava semana, en donde ya la interrupción del embarazo tiene que ser quirúrgica, a partir de ese momento pueden pasar todavía unas cuantas semanas más de sufrimiento por parte de las personas que decidan abortar hasta que finalmente se lleva a cabo. Pero solo un 21% del total de abortos se realiza por razones o burocráticas o de objeción en los hospitales públicos en España. Y resulta que muchos de esos médicos objetores luego son objetores en la sanidad pública, pero luego realizan esos mismos abortos cobrando en la sanidad privada. Por tanto, esto es una tomadura de pelo. Y en ese sentido, es verdad que el derecho al aborto no es un derecho recogido como tal expresamente, por eso en el artículo 15 de la Constitución, que es el que reconoce el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Eh, es un derecho, por tanto, no de raíz constitucional, sino que es un derecho de configuración legal. Es decir, son las leyes los que deciden ese derecho cómo se modula. Pero también es verdad, en ese sentido, Feijóo tendría razón al decir que la izquierda en España está haciendo demagogia cuando dice que quiere blindar en la Constitución, es decir, hay un apartado, una propuesta específica de texto a añadir en la Constitución por parte de Sumar en concreto en ese artículo 15, que sí lo recoja bajo la excusa o argumento de que efectivamente es un derecho que al ser de configuración legal está totalmente amenazado y que si no se blinda en la Constitución, tal y como soplan los vientos ultraderechistas en el resto del mundo, aquí en España puede acabar pasando exactamente lo mismo, que llegue otro gobierno y al no estar recogido expresamente en la Constitución y ser de configuración legal, utilizar los parlamentos, las mayorías y las leyes para o derogarlo o restringirlo o, en definitiva, retroceder en la conquista de derechos por parte de las mujeres en nuestro país. Es decir, el razonamiento desde ese punto de vista teórico, de ese marco teórico, es un razonamiento aceptable por parte de la izquierda que propone blindar el derecho al aborto de la Constitución. Lo que resulta de cajón es que, aunque no esté, y esto lo sabe el PP perfectamente, aunque no esté expresamente recogido en la Constitución, el Tribunal Constitucional lleva limitando, estableciendo todo un cuerpo de doctrina e interpretación de la Constitución respecto a lo que se puede y no se puede hacer en materia de despenalización del aborto. Porque recordemos que cuando hablamos del derecho al aborto es más bien el derecho a poder llevarlo a cabo sin ser criminalizado o condenado por las leyes penales en este país. Es decir, no es un derecho positivo, sino que es un derecho por exclusión. Es decir, porque no lo puedo hacer porque no me castigas por hacerlo. Porque partimos de un castigo absoluto, una prohibición y una persecución penal hasta el año 1985 y, de hecho, los supuestos de despenalización del aborto en el Código Penal, aunque se han ido ampliando hasta la última vez, en el año 2009-2010, pero no es un derecho omnímodo y en cualquier momento realizar un aborto. Es decir, está sometido a unas determinadas condiciones y a unos determinados términos para no ser considerado un delito. Entonces, esto es lo que no tenemos que olvidar. Desde ese punto de vista, en donde no hay un derecho omnipresente a abortar, porque no lo hay, pero está sometido a la regulación que la ley imponga en cada momento, pero sobre todo está pensado desde el punto de vista de poder llevarlo a cabo con seguridad dentro de esos márgenes que la ley establece, sin ser castigado penalmente, sin ser considerado un delito. Desde ese punto de vista, todo el argumentario del Partido Popular de que esto es un simple servicio más que ofrece la seguridad social, como si fuera el dentista a sacarte una muela, pues oiga, mire usted, esto es una tomadura de pelo, porque no estará en la Constitución blindado como tal, recogido literalmente como tal, pero usted sabe de sobra que hay todo un cuerpo de doctrina construido durante décadas por el Tribunal Constitucional que sí delimita
con garantías constitucionales ese derecho, por mucho que no esté literalmente recogido en la Constitución. Por eso quería hablar, aunque fuera mínimamente, para aclarar este punto, sobre la polémica surgida en relación a esto, que es una polémica que incomoda muchísimo al Partido Popular. Lo último es ya decir por boca de una de sus portavoces nacionales que es que Vox y el PSOE le están haciendo la pinza al PP cuando resulta para con objetivo de la cabeza de Núñez Feijóo, cuando resulta que quien gobierna con Vox en todas partes, como sabemos, ayuntamientos y comunidades autónomas, es el Partido Popular. Y lo último también es comprobar cómo esto es un terreno en el cual efectivamente el liderazgo de Feijóo queda absolutamente puesto en evidencia dentro del Partido Popular en un momento en que precisamente el escándalo, el estallido escandaloso en Andalucía por el tema del cribado del cáncer de mama limita mucho las posibilidades de sucederle al frente del liderazgo nacional del Partido Popular al señor Moreno Bonilla. Y si Moreno Bonilla no es un activo útil como lo era hasta hace nada, ¿quién queda? Pues queda la señora Ayuso. Y yo creo que en ese agujero negro en el que se encuentra de división de poder, en el que se encuentra el Partido Popular, evidentemente el Partido Socialista y Sumar y Podemos pueden encontrar un filón enorme del que sacar un rendimiento haciendo una utilización en definitiva partidista de lo que no debería ser tal cosa, puesto que este es un derecho que efectivamente el del aborto está amenazado por retroceso en todas partes del mundo y también posiblemente en España si llegan a gobernar los que pretenden gobernar y ahora están en la oposición. Así que esa era la reflexión, Manolo, ahí lo dejo y hasta la semana que viene, ¿no te parece? Me parece perfecto. La semana que viene más. Eso es. Y Pues sobrevivimos, nada, ¿vale? pues seguimos hablando para que te dé tiempo a poner algo de música, aunque sea poquito. Vale, Carlos. Un abrazo, salud. Hasta entonces. Salud.